Hola, mi nombre es Esaú Soria, soy pastor de nuestra iglesia contemporánea de Pucallpa, ICP. Entonces, este video está dirigido para todos aquellos que han decidido tener una relación con el Señor, que han recibido a Cristo en su corazón, que han confesado con sus bocas que Jesucristo es el Señor de sus vidas y necesitan iniciar una relación con Él. Hemos seleccionado 6 estudios ordenados para que tú puedas tener herramientas básicas para la cimentación de tu fe y puedas poco a poco ir entendiendo tantas cosas nuevas para ti. Así que no tienes que preocuparte ahora cuál es el siguiente paso. Vamos a darte las herramientas adecuadas, porque definitivamente cuando entramos al área espiritual y querer conocer a Dios, estamos sin plataforma. Y necesitamos entender que no solamente es la confesión, la oración que tú tuviste en el primer contacto con Dios, sino que también hay más de eso. ¿Cómo me relaciono ahora con el Señor? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es su corazón? ¿A dónde me estoy metiendo? ¿Qué estoy empezando en qué terreno estoy? Para que no tengas esas dudas, hoy vamos a presentarte. Esta es la clase introductoria y básicamente tienes que entender que el mundo espiritual, que Dios quiere darse a conocer, pero es necesario que cada uno de nosotros busquemos cómo conocerlo, y hay una herramienta adecuada para conocer a Dios, conocer quiénes somos, conocer nuestros deberes, nuestros derechos, y es la palabra de Dios. Es por eso que queremos iniciar este proyecto de discipulado, porque es parte de lo que la iglesia debe hacer, discipular. Y entonces, a través de conocer el carácter de Dios, conocer su palabra y entenderla, vas a comprender y vas a tener satisfacción en tu deseo de ir sabiendo quién es Dios, quién es para ti, por qué tuvo que morir en la cruz cada vez más. Ahora, no solamente eso, sino también otra de las maneras de poder relacionarnos con el Señor paso a paso es la oración. La oración es una comunicación clave y básica para el creyente y su Padre y su Creador. Así que hoy, en esta mañana, en este día, porque van a escucharlo en diferentes horarios, vamos a iniciar este tiempo, pero el deseo de tener esta tarea, como les decía hace un rato que la iglesia, es la tarea de la iglesia de discipular, no es solamente una cuestión que se me ocurre a mí, sino que ya está plasmado en las Escrituras. Entonces, en las Escrituras, en el libro de Mateo capítulo 28, en los versículos 19 y 20, hay una encargatura de parte de Jesucristo para los discípulos. Recuerden que el Señor termina su obra en la cruz. Luego Él resucita al tercer día. Está 40 días con los discípulos y les da una encargatura que se conoce como la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión está en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, en los versículos 16 al 20, pero en el 19 específicamente dice lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Recuerden lo que está diciendo acá: vayan. No es una cuestión solamente de vamos a ver si tengo tiempo, sino vayan a ser discípulos. Es la tarea de la iglesia. Se vayan, versículo 19, y hagan discípulos de todas las naciones. Recuerden cuál es el proceso que está viviendo la iglesia. Ellos están recibiendo la encargatura. No había iglesia en ninguna parte del mundo más que en Jerusalén. Ahí están los discípulos a punto de salir. Ellos están recibiendo la encargatura para iniciar la explosión de la predicación de la palabra de Dios en todo lugar. Entonces, ahí es donde nace originalmente este mandato, ¿no? Este sacramento. Y miren lo que dice el siguiente: vayan
y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la tarea que estamos iniciando nosotros a hacer en este primer paso de video. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, acá hay una cuestión. Jesús está diciendo que ya había invertido 3 años, punto y algo, con sus discípulos en estar con ellos y instruirlos, para que ellos luego puedan reproducir esa instrucción. A esa instrucción se le llama la didache, que es la enseñanza para transmitirlo de generación en generación, de mano en mano. Y esa base fundamental de la iglesia y el cristianismo lo iban a dar los apóstoles. Así que los apóstoles están ahí recibiendo esta encargatura, este sacramento, para cumplirlo de una manera cognitiva, de una manera eficaz, de una manera valiente, porque no es solamente una sugerencia, sino dice vayan, es un mandato. Así que en esa obediencia nosotros como ICP también queremos darte herramientas que puedan servir. Entonces, en esta introducción básicamente voy a hablarte de por qué nosotros necesitamos a Jesús. Yo quiero que ustedes sepan que Dios, en su infinito poder, amor, bondad y sabiduría, decidió ordenar la tierra. Hace muchísimos años, dice el libro de Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Muchísimos años, muchísimos millones y millones de años, hombre, ¿ya? Porque recuerden, voy a enseñarles algo, Dios habita en un tiempo que nuestro tiempo de reloj humano no puede controlar. Por eso Dios es eterno, dice la palabra. O sea que no sabemos cuántos años tiene Dios, cuál es el origen. Esas preguntas no me las hagan. Esas preguntas las vamos a hacer cuando estemos allá y vamos a tener algunas respuestas, pero vamos a dedicarnos a lo nuestro, a lo que nos compete, ¿ya? Entonces, Dios creó los cielos y la tierra, pero lo que hizo hace 6.000 años atrás es ordenar la tierra y darle forma. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba en desorden. Y en desorden porque solamente fue una creación. Así que Dios decidió hacer algo especial en el planeta Tierra. Y ordenó que se separe lo seco de el agua y la superficie crezca, haya un cambio, un movimiento sísmico. Ya se imagina todo ese movimiento que habrá sufrido la tierra para que se ordene, se separe y todo vuelva a su lugar. Y Él comienza ordenadamente a hacer de su creación un paraíso, ¿no? Empieza a ordenar que aparezcan muchas cosas aquí, los árboles, los animales, los peces, los monstruos marinos, los dinosaurios, todas estas cosas empiezan a ordenarse y a ordenar el Señor. Y luego llega al punto de ver que todo está lindo, pero ¿quién va a disfrutar tanta maravilla? Y Él hace al hombre a su imagen y semejanza, con una buena intención, en armonía. Cuando Dios decide crear al hombre, consulta al Hijo, al Espíritu Santo, y dice, hagamos, es plural esa palabra, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces dice, Dios le crea al hombre, el hombre es un ser creado de una manera especial, es un hombre proactivo, súper inteligente, con un coeficiente espectacular, que tiene la capacidad de poder hablar con Dios, tiene lenguaje, no es un nómada cavernícola, sino él nace ya, él es creado siendo inteligente, el origen del hombre, y muestra su proactividad y su capacidad administrativa de ordenar y administrar el paraíso, ¿no? Le pone nombre a todos los animales, Él hace muchas cosas y nos muestra a nosotros evidencias de que el hombre es un ser súper inteligente, que Dios lo creó en un ambiente armónico. Lógicamente, la perfección de esto es que Él era inocente, no tenía malicia ni pecado, no había envidia, no había rencor, no había codicia, avaricia, no había nada de esas cosas. El hombre era un ser puro, sin necesidad de intentar ser como ahora nosotros intentamos ser santos. Él era puro y santo por naturaleza, porque fue hecho a imagen de Dios.
Luego ustedes saben, Dios le hace una ayuda idónea y él se complementa, se recrea en eso, forman la primera familia. Recuerde que la familia es una institución divina, así que Satanás siempre va a querer destruirla a través de muchas maneras. Lo ha querido hacer por muchos años y no me sorprende que ahora también lo quiera hacer, destruyendo la familia formal, la familia regular, ¿no? Las familias en nuestros tiempos funcionales. Entonces, bueno, pasa el tiempo y luego ustedes saben, el hombre entra en desobediencia, tanto Eva y Adán, o Adán y Eva desobedecen al Señor. Él, como un padre responsable, les dice, les voy a limitar estas cosas por esta desobediencia. Ahora, Dios hace al hombre un ser ecuánime y capaz de tomar sus propias decisiones. Ojo, quiero que entiendan eso porque escuché algunas teorías totalmente carecen de una correcta interpretación. Dios le hace al hombre con la capacidad de decidir qué ropa ponerse, qué frutas comer, qué color le agrada más. Eso se llama libre albedrío, libertad de poder decidir lo que es mejor para ti. Entonces, antes de que el hombre tomara su propia decisión de comer del fruto prohibido, que es una de las cosas que Dios le había dicho, el hombre era asesorado por Dios y Dios le daba las tareas y él lo hacía. Pero un día él quiso tomar una decisión y hacer su propia iniciativa, tener su propia iniciativa y decidir en desobedecer comiendo lo que Dios le había dicho que no haga. Ese día él permitió que Satanás sea su asesor. Entonces comió y Eva y Adán fueron engañados. Dice la Biblia que se le abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Malicia. Entró el mal en su corazón. Y de ahí raíz de todas las cosas. Dios lleva a Adán y Eva hacia fuera del paraíso y les dice, ahora ustedes de hoy en adelante van a tener que chambear, van a tener que hacer sus casitas, van a tener que buscar abrigo de sus hijos. Ustedes son dotados de una superinteligencia, capaces de crear cosas de la materia ya existente, ¿no? Entonces, de la materia prima que Dios creó, de su tierra, de sus árboles, de sus animales, el hombre comenzó a sacar madera para construir. De sus riquezas minerales comenzó a fundir clavos de los aceros y después pieles de animales que Dios creó y se hizo ropas, ¿no? Más adelante vemos eso. Pero Dios nunca dejó de ser un padre responsable. Si bien es cierto, Él les da una penitencia, un castigo, dándoles específicamente, en el futuro vamos a ir hablando más de esto, pero solamente para la clase introductoria, Dios les da responsabilidades, pero eso no quiere decir que Dios no los ama. Dios sí ama. Muestra de ello es que todo Dios lo crea hasta el día en que tenía que crear al hombre, cuando Él dice hagamos a nuestra imagen y semejanza. Si usted se da cuenta, todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, por el poder de su palabra. Pero cuando llega el hombre dice que lo hace con sus propias manos. A ver, quiero poner mi tablet por acá. Con sus propias manos lo forma del barro. Y lo hace de una manera tan cariñosa, como un arte de creación. Eso eres tú y yo para Dios. Por eso es que vales mucho. Ahora entiendes por qué la palabra de Dios dice, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ¿saben qué? Dios ha mostrado su amor al hombre, aun cuando Él ha experimentado el desenfreno y el pecado. Y desde ahí el hombre se ha desenfrenado de una manera loca y profunda. Miremos qué pasó desde Adán hasta Noé. Dice la Biblia que solamente Noé y su familia servían y adoraban a Dios. Las demás familias, que en 2000 años la gente puede procrear miles y millones de personas, se dedicaron al desenfreno y a la locura, al pecado. Y eso le incomodó a Dios, le entristeció, porque para Él el hombre es un ser especial. Pero al ver cómo con su propia libertad de decisión toma decisiones que le llevan cada vez más al abismo y a la inmoralidad, al desenfreno, a Dios le dolió en su corazón, porque Él esperaba también de que el hombre pudiera reaccionar y decir, vamos a honrar a nuestro Creador y preguntarle cómo quiere que vivamos. Mira, Dios tiene que hacer una purga de la humanidad. Eso ya lo vemos, se conoce como el diluvio en los tiempos de Noé y el arca. Luego, después de Noé,
hay un reseteo de la humanidad y viene otro proceso. De Adán hasta Noé pasan 2000 años. De Noé hasta Jesucristo pasan 2000 años más. Jesucristo es el segundo Adán. Y él esta vez también tenía que enfrentarse al asesor que nos ha llevado al caos. Y ese asesor tiene un nombre, se llama Satanás, el ángel caído. Asesoró a Adán y Eva para tener un fracaso en cuanto a su relación con el Dios verdadero. Luego quiere asesorar a Jesús. Recuerden que después, cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, eso vamos a verlo más adelante también, él es tentado, es llevado por el Espíritu Santo para que Satanás lo tiente. Y le hace 3 tentaciones, las cuales el hombre no ha resistido desde la creación, para enriquecerse, para ser un hombre reconocido y figuretismo, y para retar también a los principios y las promesas del Señor. Entonces ahí es donde podemos ver que 4000 años después de Adán hay un panorama de que el ser humano no ha cambiado absolutamente nada. Solo Israel, el pueblo de Dios, a duras penas seguía adorando a Dios. Pero solamente un país y el resto de la humanidad en 2000 años habían multiplicado el hombre mucho más también. Así como en la primera etapa de los primeros 2000 años, en la segunda etapa, en los otros 2000 años, ya podemos ver qué países habían en los tiempos de Jesús. Eso era la misma cantidad de países que había antes de el diluvio, ¿no? Entonces en 2000 años hay mucha población, el hombre procrea hijos y la humanidad crece. Pero Dios tenía un plan para ayudar a la humanidad a entender de que no necesariamente el único camino del desenfreno es el camino que ellos pueden abrazar. Porque Satanás se ha encargado que en muchas generaciones se entienda que Dios solamente está con los pastores, que está con los líderes y con los hermanitos. Dios, hermanos y amigos, no solamente está con los pastores, no solamente está con los que están en las iglesias. Dios está con todos. Hace un rato les citaba el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice eso, no es que estaban ellos de hermanitos, sino estaban sumergidos en sus más perversos pecados. Tú y yo tenemos un pasado, y si quisiéramos contar si hiciéramos un foro, muchos de nosotros no contaríamos mucho de las verdades porque nos avergüenza nuestro pasado, ¿verdad? Pero qué bueno es saber de que Dios nos perdona a pesar de que nosotros fuimos personas inmerecedoras de su gracia y su bondad. Luego viene esto que es importante entender. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fracasó. Eso quiere decir que él representaba a la humanidad entera. Y fracasa el representante, fracasa el país. Como las selecciones, ¿no? Cuando nuestra selección de Perú nos representa y todos estamos ahí en un mundial, Perú, y mete un gol, nos alegramos, pero después le meten 3 goles y nos decepcionamos. Y perdemos todos, no es solamente decepción, sino nos perdemos todos. Así perdió la humanidad. Tú y yo habíamos perdido en Adán. Pero ¿qué pasa aquí? Ahora viene Jesús, el segundo Adán, el que bajó del cielo para pasar todo el proceso de humanidad y llegar a la cruz por nosotros. Él tiene, al resucitar de la muerte, Él nos da la victoria. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en Cristo Jesús también recibimos la resurrección en Él. Así que Jesús muere por nosotros. Su muerte es muy interesante. Él muere por nuestros pecados. Hace un intercambio. Nosotros le damos los pecados y Él nos da de su salvación, de su pureza, de su libertad en Él. Entonces en la cruz dice el libro de Isaías que Él cargó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras vergüenzas. Jesús murió desnudo, llevándose pecados sexuales, pecados de homicidio, toda clase de pecados cargaron en la cruz. Por eso es importante que cuando tú recibiste a Cristo Jesús, aunque no lo hayas entendido bien, Él te hizo un intercambio, te dio de su pureza, de su amor y perdón, y tú le has dado tu maldad. Él ha tomado tu lugar en la cruz. Ahora Él muere, te da el perdón. Eso es el perdón. Pasa 3 días y Él resucita y ahora recibes la vida eterna. Qué maravilloso es tener esa noticia en este día, saber de que Él
no nos ha visto a nosotros sin esperanza, pero Él viene a traernos esperanza. Y ese es el Evangelio. El Evangelio es una noticia que nos da esperanza. ¿De qué esperanza? Porque si nosotros hubiéramos seguido muertos, sumergidos en nuestros pecados, nosotros en este día estaríamos sin esperanza. Iríamos al infierno, a la muerte eterna. Pero gracias al Señor, Jesús vino a darnos una esperanza y nos ha dicho: chicos, no tienen que seguir viviendo así. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes pueden regresar al Padre, así como Adán y Eva tuvieron sus relaciones al principio. Ustedes pueden tener esa misma relación y encontrarnos todos un día allá. Yo vengo a darles esa noticia. Así que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso Él tiene un nombre maravilloso también, que se le conoce como Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a mostrarnos la otra cara de la moneda. El fariseísmo, cuando hablo de esto, hablo de la cultura en la cual Jesús nació, la cultura judía. En esa cultura, solamente los judíos y un grupo muy reducido, aún siendo la nación de Israel una nación, el pueblo de Dios, dentro de eso había un subgrupo, una subcultura, que eran los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, gente muy cercana a la religión, y solamente ellos como que tenían el derecho de participar o recibir las bendiciones de Dios. Pero Jesús viene a hablarnos y a decirnos que esta bendición es para todo el mundo, para todos aquellos que quieren escuchar y quieren acogerse a esa salvación gratuita que Él ha pagado y ha comprado con su propia vida, con su sangre preciosa. Así que es maravilloso saber de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Él, como el segundo Adán, Él no es derrotado. Él derrota al enemigo, a Satanás en la cruz, y resucita de la tumba, y eso explota todos los protocolos que Satanás habría tenido. Y es por eso que tú has escuchado ese mensaje de salvación y hoy estás recibiendo una clase de introducción para caminar y conocer más de ese Jesús Salvador. Así que, hermanos amados, esta clase introductoria tiene bastante que ver y entender cuál es el proceso maravilloso. Israel fue el vehículo conductor. Nosotros aquí en Pucallpa dependemos, hay muchos productos que tienen que venir acá para ser consumidos, ¿no? La Coca-Cola, las gaseosas, los embutidos vienen desde Lima, y así una serie de productos. Pero se necesita un vehículo que conduce. Entonces Israel fue ese vehículo conductor para traer a Jesucristo, que era un producto, es como vamos a poner en esta analogía, como un producto, ¿ya? Así que Israel fue el vehículo conductor para traer a Jesucristo al mundo. Los judíos pensaban que Dios solamente era exclusivamente de Israel, pero eso se rompe con Cristo Jesús, porque su deseo de Él es que todas las naciones, como escuchamos en la lectura de la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y hacer discípulos a todas las naciones, dice. Qué interesante es que estamos en el corazón del Señor. Dios ha mostrado, a través de esta historia que te he hecho un poquito corta, cuán responsable ha sido Él como Padre Creador. Nos ha dado de su amor, de su Hijo, ya nos ha dado todo. La pelota está en tu cancha. Si tú estás recibiendo este curso, es porque quieres entender más del Señor, porque eres un discípulo. Quiero felicitarte, y finalizamos esta clase con este mensaje, y de aquí en adelante comienza un proceso de crecimiento y discipulado para ti. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y discípulo en Cristo Jesús. Para nosotros es una bendición poder servirte en esta plataforma y tú puedas aprender. Después de mí vienen otros dos que son del equipo de predicación de nuestra iglesia, Leo Alicea y Maura Colón, que son esposos misioneros de Puerto Rico, sirviendo acá en Perú, que también van a estar interactuando en esta plataforma de preparar los estudios en video para ti, y juntos podamos ir creciendo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.